Cuando los físicos comenzaron a estudiar el mundo de las partículas, abrieron una caja de Pandora. Allí las cosas no son como en el mundo de los grandes objetos. Suceden cosas extrañas y al parecer impredecibles. ¿Podemos encontrar en estas investigaciones alguna explicación para los fenómenos paranormales? Estamos con el físico Rolando Paucar para que nos aclare muchas dudas. Bienvenido, Rolando, ¿qué tal? Hola. Bueno, para comenzar vamos a intentar entender qué es la física cuántica. La física cuántica es un grupo de teorías que explican el comportamiento de lo pero muy pequeñito, en este caso de partículas, partículas atómicas, partículas subatómicas, estas que se encuentran inclusive en el núcleo del átomo. Estas se comportan de una manera bastante mágicas, tienen un comportamiento extraordinario. Por ejemplo, podrían estar estas partículas en dos lugares a la vez, y eso nosotros le llamamos la superposición. Podrían estar estas partículas en lugares muy lejanos y comportarse unas y otras como si estuviesen unidas, y al mismo tiempo, al instante. Esto también es algo que algunos científicos le decían descabelladamente mágico. Ese estudio, que es de lo muy pequeñito, se está buscando, se sigue estudiando para trasladarlo a nuestro mundo real, a las dimensiones de lo que nosotros donde vivimos. Ya lo hemos hecho antes cuando hablamos de la física nuclear y el comportamiento de los núcleos. Hablamos de una gran cantidad de energía que tenía el núcleo, ¿sí? Y que esa podríamos trasladarlo en su uso, en el uso que podía dar el hombre. Finalmente se hizo esto. Se sacó esa gran cantidad de energía, se abrió esa cajita de Pandora, sacando esa gran cantidad de energía, y finalmente con la tecnología se logró grandes aparatos en medicina, grandes aparatos productores de energía nuclear, o también la tecnología también puede ser utilizada para otros fines, como por ejemplo construir un arma nuclear. Pero hasta ahora no podemos decir que eso que sucede en las partículas, es decir, que está sucediendo dentro del núcleo de los átomos, lo podemos extrapolar a objetos más grandes. Nosotros ese comportamiento, esa mecánica, ese comportamiento mecánico que llamamos mecánica cuántica, física cuántica, se ha trasladado a nuestro mundo, de tal manera que no podríamos hacer este programa si no tuviésemos la física cuántica. Todo está funcionando con el fenómeno de físico cuántico. Los televisores, los sistemas de comunicación, las videograbadoras, el hecho de ir al supermercado y que la puerta se abra, pues ahí hay un efecto, se llama el efecto fotoeléctrico, hay un dispositivo que hace que esto se abra cuando detecta algo. La caja registradora, el código de barras, en realidad muchos dicen que más de la tercera parte de la economía mundial se mueve alrededor de la física cuántica. Es una realidad entonces. Ok, entonces a ver, dicen que el padre de la física cuántica es este experimento de la doble rendija, que es un poquito difícil de entender, que quizás necesitamos un poquito de apoyo visual, pero a ver, ¿cómo nos los podría explicar de manera sencilla? Sí. Este es un experimento y además está considerado como el experimento en una estadística que se hizo, en una encuesta que se hizo a los científicos del mundo, lo pusieron como el experimento número 1, el experimento más bonito del mundo, el experimento de la doble rendija. En este experimento se trata de explicar cuál es el comportamiento de la onda. Cuando una onda atraviesa una sola rendija, al otro lado tenemos una onda que se desplaza. Una onda entre la rendija y, conclusión, sale del otro lado una onda. Pero cuando se tiene dos rendijas, esta sola onda ingresa por las dos rendijas, hay una superposición de ondas y al otro lado tenemos un conjunto de ondas. Por lo tanto, cuando nosotros vemos una pantalla, vemos una superposición de esas ondas, y a eso nosotros llamamos que se ha generado un espectro de superposición. Cuando pensábamos que esto solamente era un fenómeno de ondas, luego nos dimos cuenta que también ocurría eso con las partículas. Buscamos las partículas más pequeñas, los electrones. Los electrones pensamos que es la partícula más pequeñita. Esa la disparamos contra una rendija y al otro lado, bueno, atravesó la rendija y tenemos un patrón de solamente la imagen de esa rendija. Cuando ponemos dos rendijas, nosotros pensamos que esas partículas o pasan por una
o pasan por la otra rendija. Por lo tanto, al otro lado debemos tener dos rayas. ¿Sí? Sin embargo, lo que se observó es que se encontró un patrón de interferencia. Ese mismo patrón que se producía cuando se trataban de ondas. Por lo tanto, entonces esta partícula se comporta como una onda. ¿Sí? Esa es la primera conclusión. Y nos dimos cuenta que si se comportaba como onda, entonces esto estaba pasando por una rendija, por la otra rendija o por las dos a la vez. Y esto era bastante mágico y para muchos en su momento descabellado. ¿Cómo puede ser posible que la partícula pase por dos rendijas a la vez? Lo más interesante es que cuando queríamos saber por qué rendija pasaba esta partícula, o sea, lo observamos, nos dimos cuenta de que nuevamente volvió a su comportamiento anterior, al comportamiento de partículas. Solamente aparecían dos rayitas. ¿No te parece algo extraordinario? Para mí, definitivamente como era... si supiera la partícula que la estamos observando. Sí, sí. O sea que eso explicaría que en realidad, valga la redundancia, la realidad depende de cómo la miremos, de cómo la observemos. La realidad tenía una serie de probabilidades de ocurrencia, como vimos en estas rendijas, o por una o por la otra. O de repente se quedaba simplemente en la pared, o por las dos a la vez. Hay una serie de probabilidades y finalmente lo que nosotros llamamos realidad hace que esa probabilidad se convierta en algo determinista, o sea, una sola. ¿Sí? Es algo así como cuando tienes un dado y un cubilete. ¿Sí? Tú sabes cuántos números hay y cuál es la probabilidad de que ocurra uno de esos números. Tenemos 6 números del 1 al 6 y empiezas a... Pones en la mesa cerrado con el cubilete y me puedes decir qué número ha salido. Me dirás, bueno, del 1 al 6. No, ya existe un número. Ya se definió ahí el número. Todavía no. Se define cuando levantas el cubilete. Entonces podríamos tener dos puntos de vista. El mío, por ejemplo, podría ser que se va a definir cuando levantes el cubilete. Y el tuyo que ya existía ahí un número, porque ya quedó quieto. Solamente vamos a saber la realidad cuando la observamos. Es difícil de hacerse la idea en la cabeza, ¿no? Es tan abstracto. Ahora, todos compartimos la misma materia, todos venimos de esta explosión, de este Big Bang, ¿no? Todos compartimos la misma información. Basándonos en ese principio de poder compartir información, partículas, de que la misma partícula puede estar en un sitio y a millones de kilómetros de distancia puede estar esa misma en otro sitio, esto podría empezar a explicar un poco todos estos fenómenos paranormales de clarividencia, de telepatía, de teletransportación, de desdoblación. O sea, porque si sucede en pequeño, en el mundo de la física cuántica, podría suceder en este mundo con estos fenómenos, ¿se podría explicar? A mí lo que acaba de decir es interesantísimo cuando te refieres a esa teoría de la gran explosión, ¿no? Del Big Bang, el que en un momento determinado estamos todos unidos y era una partícula muy pequeñita, muy ínfima, y a partir de esa partícula muy pequeñita sale todo lo que nosotros compartimos ahora como universo. Esa teoría es fantástica. Claro, y todos estaríamos conectados de alguna manera. Por eso hay poetas que nos hablan y nos dicen que todos somos polvos del universo, ¿no? Compartimos esto. Esas partículas están unidas, sí, a ver cómo te puedo explicar. Por ejemplo, tú y yo aparentemente estamos separados, sin embargo, hay una cantidad de radiación, de energía, hasta nuclear, que está trasladándose de mi cuerpo hacia tu cuerpo y de tu cuerpo hacia el mío. Por ejemplo, si uno hace una medición aquí, aproximadamente 28.000 fotones de radiación están saliendo de mi cuerpo hacia el tuyo. O sea, estamos interconectados y estamos interconectados con todos, porque no solamente es que yo irradio hacia ti, sino irradio en todos sentidos, ¿no? Diferentes tipos de frecuencia, diferentes tipos de energía. Entonces sí estamos inmersos en una nube de radiación, de ondas, que nos interconecta de alguna u otra forma. Cuando hablamos de estos eventos, en teoría existe el entrelazamiento, ¿sí?
Se ha probado ese entrelazamiento, ese comportamiento, lo predice las teorías cuánticas, la mecánica cuántica. Se ha desarrollado en laboratorio a niveles de fotones, de partículas. No hemos llegado a más. Se espera que en algún momento se siga avanzando con esto. Ya la ciencia ficción se ha adelantado bastante. Después vemos algunas películas donde alguien aplasta un botoncito y aparece en otro lado, ¿no? Esto seguramente en algún momento será realidad, porque si los científicos lo están soñando, la humanidad lo está soñando, en algún momento, trabajando duro y parejo, utilizando la ciencia, la tecnología, lo vamos a lograr, ¿no? Por los años 1780, si yo hablaba contigo y te decía que el hombre va a volar, ese es loco, ¿no? Sin embargo, ahora volamos y a velocidades supersónicas. Si habláramos hace mucho tiempo que íbamos a tener todos estos medios de comunicación y que podíamos comunicarnos al otro lado del mundo en apenas microsegundos, entonces se está loco. Sin embargo, lo hemos logrado. Yo creo que la ciencia está todavía recién rasgando. Decía hace un tiempo, estamos apenas en el lobby de esa gran biblioteca universal de conocimientos. Estamos rasgando apenas. Hace muy poco descubrimos que lo que tenemos como mundo material, o como lo que conocemos como materia, es apenas el 5% de lo que hemos visto. Los científicos nos dicen que hay mucho más de materia que todavía no la podemos medir, no la podemos observar, no la podemos ver. Es más, muchos laboratorios están premiando a los científicos si descubren el método para medir ese tipo de materia. Entonces, la ciencia no tiene muchas respuestas. ¿Sí? ¿Pero ese tipo de materia es porque no la vemos a simple vista o porque está en otras dimensiones que no logramos captar? Está en nuestra dimensión y no somos capaces de medirla, pero sabemos que existen por los efectos que se producen en las galaxias. Esto es llamado la materia oscura. ¿Sí? Y también existe energía que no somos capaces de medir, que también llamamos que es energía oscura. Por los efectos que produce esta materia oscura, esta energía oscura, sabemos que existe, pero todavía no somos capaces de medirlo. Ahora me pregunto qué será primero, si la física, por ejemplo, o la ciencia encuentra explicación a estos fenómenos, o es que el ser humano comienza a observar la realidad y a imaginársela y comienza a soñar que es posible teletransportarnos, que es posible ver el futuro. Y somos nuestra conciencia, creo yo, que quizás la primera en hacer el cambio. Cuando hace mucho tiempo teníamos la mecánica clásica, esta mecánica de Newton, donde todo estaba predeterminado. Si yo salgo corriendo a una determinada velocidad hacia la puerta, sé en qué momento voy a llegar a la puerta, todo estaba muy bien con las ecuaciones, con todo, estaba muy determinado. Era como si el mundo funcionara como un reloj, como una máquina, y nosotros éramos parte de esa máquina ya predefinida, que teníamos que hacer ciertas cosas, y funcionábamos así. No tenía mucho de romántico eso, ¿no? Sin embargo, la física cuántica, la mecánica cuántica nos explica ahora de que se maneja la probabilidad, ¿sí? Y hay una probabilidad muy amplia para todo, y solamente nosotros, con la observación, podemos determinar. Algunos dicen por la conciencia, podemos determinar esa realidad. Eso significaría un gran cambio, un gran paradigma. Podríamos decir que todos estamos entrelazados y de alguna manera lo que yo haga afecta a los demás. Y eso nos puede generar una gran responsabilidad entonces de comportamiento ante la vida, ante todo, ¿no? Claro, sí. Porque no solo afecta a los demás, afecta a todos los seres vivos. Sí. Afecta al planeta, afecta al cosmos, y bueno, y así podemos seguir eternamente. Correcto, sí. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Vivimos en una era de avances científicos acelerados. Paradójicamente, más avanzamos, más nos acercamos al mundo espiritual y ancestral. Neurólogos utilizando un tomógrafo han comprobado algo que parece descabellado. Cuando vemos un objeto, se enciende una zona del cerebro. Cuando se le pide a un sujeto que imagine
el objeto con los ojos cerrados, las mismas zonas se vuelven a encender. Entonces, ¿cuál es la realidad? La respuesta es sencilla. La mente no hace distinciones entre lo que ve y lo que imagina. Crea su realidad. Mientras la ciencia avanza y se acerca a hechos inexplicables, tomo como consejo de vida la frase de Einstein: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original.